traje esto, hermanos, porque también yo debo de preguntarme, ¿qué quiero dejar? ¿Qué buena historia quiero dejar en mi familia o con todos los que me conocen? Queda la historia, que dejemos una grande huella, que los hijos se acuerden que su papá le habló de la palabra de Dios y le explicó que separados de Dios nos va a ir mal. Entonces, el tema de esta mañana, hermanos, se titula Decide cambiar tus tiempos. Y voy a leer, hermanos, el segundo libro de Crónicas, capítulo 17. Y nos vamos a basar un poquito ahí, ¿verdad? Para comunicar algo que es muy importante, hermanos. Y dice así, yo voy a leer, usted es muy importante que abra su Biblia para que miren que estamos leyendo lo que es la Biblia. Segunda de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 17. Y voy a leer del 1 al 6, hermanos. Fíjese lo que dice aquí. Dice así. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá. Y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano y toda Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Vamos nuevamente a dar gracias, hermanos, por la palabra que estamos leyendo. Una vez más, Padre Dios, bendice a tu pueblo, Señor, de una manera muy especial. A través de esta palabra, Señor, que estamos leyendo, que estamos estudiando, Señor Dios. Ayúdame, Padre Santo, en este momento, Señor, como siempre te lo pido, porque es en el precioso nombre de Cristo Jesús en que oro. Amén. Bien, hermanos, es muy importante administrar bien nuestro presente. Administrar bien nuestro presente. La Biblia enseña, la Biblia enseña que Josafat fue un rey de Judá durante 25 años. Eso es antes de Cristo. Entonces, debemos tener presente aquí que la nación de Israel, fíjense nada más, se había separado en dos reinos, es decir, dos pueblos, el reino del norte y el reino del sur, también llamado Israel al norte y Judá al sur. Hijo del rey Asa, Josafat fue uno de los reyes piadosos que tuvo el reino del sur, es decir, Judá. Ustedes, hermanos, si saben la historia y han leído varias veces el segundo libro de Crónicas y el primer libro de Crónicas, sabrán lo que estoy tratando de explicar. Entonces, Josafat, hermanos, más bien, Asa fue el padre de Josafat. Y el padre de Asa, hermanos, al principio comenzó bien. Pero al paso del tiempo se apartó de Jehová Dios, teniendo alianza con personajes, hermanos,
contemporáneos o reyes o personas políticas que eran pues paganas. Entonces, dice la Biblia, hermanos, lo que hemos leído, que reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel, porque puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y así mismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. El nombre, hermanos, de Josafat quiere decir Dios es juez. Fíjense nada más, Dios es juez. ¿Cuántas personas, hermanos, y cuántos personajes, si usted lee no solamente en los tiempos de los jueces y los tiempos de los reyes, usted se da cuenta que hubo personajes que comenzaron bien. Y hay personajes, hermanos, que definitivamente comenzaron muy mal y hicieron lo malo ante Dios. Y luego sigue la descendencia y siguió el hijo y dice, igual que su padre, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero hermanos, aquí vemos, ¿verdad?, que este hijo Josafat aprendió de los errores de su padre. Es decir, que todos nosotros no vamos a tener excusas, ¿verdad? Porque mi padre vivió la vida, así fue mi vida. No. Hermanos, hay que aprender lo bueno y desechar lo malo. ¿Sí? ¿Qué historia voy a dejar yo? ¿Qué historia dejó mi padre? Hermanos, el pueblo de Israel, hermanos, dice la palabra de Dios que le faltó conocimiento para ponerlo por obra. Y siempre he dicho yo que las generaciones de nuestros abuelos, de nuestros padres, fue por falta del conocimiento de la palabra de Dios y no pudieron hacer la función de padres ideales como Dios lo manda. La mayoría, hermanos, no tuvo conocimiento de Dios. Pero Josafat aprendió de los errores de su padre. Yo recuerdo con mi hijo cuando él tenía como 18 años. Y le dije, no vayas a cometer los errores que cometió tu papá. Digo, porque tu papá cometió muchos errores cuando no era creyente, cuando no era cristiano. Para comenzar, era un hombre muy machista, que en la casa que hacía lo que él decía. Y si no te gusta, ahí está la puerta. No vayas a cometer, hijo, los errores que hizo tu padre. Comienza bien. A veces en lo secular son muy buenos consejos. Mi hijo, invierte en algo que puedas obtener buenos resultados. ¿Sí? Cómprate una propiedad, cómprate una casa, qué sé yo, y vas comenzando bien para que mañana o pasado, cuando tú ya tengas la compañera que vas a elegir como esposa, ya tengas donde le tengas casa, lo cual no hizo tu papá. Tu papá no tenía ni dónde acostarse cuando se trata de tu mamá. Digo, así es que no cometas los errores de tu papá. Y el error de tu papá siempre fue sacar a su esposa de la iglesia. Y hacía la vida pesada, ahora no vayas a hacer eso. Y es muy importante, hermanos, dejar un buen testimonio. ¿Sí? Pero recuerden, no estoy hablando de perfección. Estoy hablando de esfuerzo, de esforzarse en la vida, de esforzarse en el conocimiento de la palabra de Dios, de ponerlo por obra. Para que así dejemos un recuerdo vivo. ¿Por qué digo un recuerdo vivo, hermanos? ¿Por qué digo un testimonio vivo? Porque muchos que han muerto han dejado un testimonio vivo. Al otro, un testimonio muerto. El pueblo de Israel se alejaba, se distanciaba de Dios. Alguien tenía que traerlo, siempre Dios elegía a alguien. Y cuando el pueblo del Señor no tenía dirección de un rey, de un profeta, de un sacerdote, se desviaba completamente, según la historia. Entonces, como vemos,
El Señor gobernó a través de Josafat. Dejó una excelente huella en la historia de Judá. Pero fue por sus esfuerzos. No, fue con la ayuda de Dios. Debemos nosotros procurar también, al igual que Josafat, dejar una huella buena, un buen recuerdo. Administrar bien lo que Dios nos encomienda, lo que Dios nos da. Porque es una excelente semilla para el día de mañana, hermanos. Segundo, eso depende de nosotros, hermanos. De nosotros. Que tuvimos un año difícil en cuanto al estado espiritual. Yo no lo sé. Yo tuve mis luchas, yo tuve mis dificultades en la vida también. Entonces, para que mejoren las cosas, tenemos que tomar una buena decisión. Una decisión hoy precederá o vendrá una buena bendición de parte de Dios. ¿Sí? Hablando de bendiciones, hermanos, es muy sencillo de entender. Si queremos bendiciones de parte de Dios, no estoy hablando de montones de dinero ni nada de eso, hermano, porque mientras estemos en un país próspero, sus esfuerzos, y porque es muy trabajador, va a tener todas las cosas materiales buenas. Pero ¿qué de nuestra vida espiritual? Que está escondida de las cuatro paredes. Nadie sabe lo que está pasando ahí. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestra relación con nuestro cónyuge? ¿Cómo está la relación con nuestros hijos? ¿Cómo es esa relación? Entonces, esa relación, hermanos, depende de nosotros, de tomar buenas decisiones. Decide cambiar tus tiempos dependiendo de Dios, porque es lo que leemos aquí. Porque mire, dice el verso 3, y Jehová estuvo con Josafat. ¿Por qué estuvo con Josafat? Porque anduvo, ¿qué? Dice aquí, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. Por eso, hermanos, porque Dios estaba con él. Si Dios está con nosotros, hermanos, vamos a andar en los caminos del Señor. Vamos a andar siempre pensando en el estudio que se dio el domingo pasado. Vamos a estar pensando en el estudio que viene, porque es muy importante el estudio. Dice la palabra de Dios que al pueblo de Israel le faltó ese estudio de la palabra, ese mensaje que el Señor mandaba. Entonces, por eso, hermanos, dice la Biblia que Josafat anduvo en los caminos de su padre. Pero fíjense en una cosa, como hemos visto, el versículo 3 destaca que anduvo en los primeros caminos de David su padre, y podemos recordar que los primeros caminos de David fueron caminos de dependencia de Dios. Si se va a hablar de testimonio al principio, tengo que hacer énfasis al principio, porque por allá detrás de la cámara me van a decir, no, pero David pues falló y adulteró y hizo tantas cosas. ¿Qué dije al principio? Hay que imitar lo bueno y lo malo dejarlo para un lado. Entonces, David al principio dependía de Dios. Si ustedes recuerdan, donde el Señor lo protegió del rey Saúl y de todos sus enemigos, siempre consultaba a Dios para salir a la batalla, y para todo el proyecto que él iba a tomar, iba con Dios, contaba con Dios. Y es de esa manera que nosotros tenemos también que hacer lo mismo que David. ¿Sí? Muchas personas, hermanos, como David, principiaron bien, pero se desviaron de la comunión con Dios, de contar con Dios, y fue de esa manera que falló carnalmente David. Pero eso no lo vamos a hacer. Es como dije yo, si el padre fue mujeriego y tuvo esto y lo otro, el hijo va a hacer lo mismo, ¿no? Que nos sirva de ejemplo, que lo malo hay que desecharlo y seguir lo bueno. Yo les voy a decir, hermano, con mucho amor, yo pasé por todo eso que estoy platicando yo. Yo iba por el mismo camino que todo hombre sin Dios
vaga también. Pero recordé de la oración de mi madre que decía, ay, mi hijo, ojalá y Dios le dé una mujer buena, una mujer, porque ya me conoció, bueno, y mi mamá me tenía confianza. Con eso les digo todo. Mi vida no fue una vida de color de rosa, yo creo que muchos venimos de igual manera. Estoy hablando de respeto en el hogar, de un padre excelente, de una madre excelente que nos enseñó lo bueno y lo malo. Entonces yo ahora cuando vamos a vivir, inicié la vida en relación, en matrimonio, digo, yo no quiero vivir, que mis hijos vivan lo que yo viví. Hay veces que las personas agarran el lado opuesto. Entonces, la frase, hermanos, la frase buscó al Dios de su Padre, nos recuerda eso, nos recuerda esa responsabilidad que tenemos con nuestros hijos. No solo enseñarles, sino ser ejemplos vivos que impacten la vida de nuestros hijos. Porque muchas de las veces, a lo mejor por respeto, uno nos dice, no, papá, pues tú eres un religioso nomás, hombre. Enseñas una cosa y vives de otra manera. Pudiera ser que por respeto no me dirían eso. Quiero decir, no crea que estoy viviendo en esa situación. Simplemente es un comentario. Doy gracias a Dios porque, pues, pude reventar esas cadenas. Más bien Cristo reventó esas cadenas, ese núcleo de vida que viví yo. Entonces solo Dios, hermanos, puede reventar esas cadenas. Entonces el término buscó se traduce en la palabra hebrea darás, que también significa frecuentar, seguir, buscar, averiguar, escudriñar, consultar, preguntar. Eso es lo que significa, hermanos. En la Escritura vemos tantas cosas, ¿verdad? En la Escritura vemos el uso frecuente de términos en la expresión consultar con Dios, que indica, consultar con Dios, indica buscar en oración privada la dirección de Dios en nuestra vida. Fíjense lo que dice Deuteronomio 4, 29, hablando de esto, dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando uno, hermanos, busca al Señor de todo nuestro corazón, va a haber cambios en nuestra vida. Cuando la persona busca religión o busca superficialmente a Dios, no va a suceder nada. No va a suceder nada. Entonces, ¿cómo buscar a Dios? La respuesta está en lo que hemos leído. La respuesta es buscarlo de corazón y con toda nuestra alma. Para encontrar a Dios y conocer en su plenitud se debe buscar con una devoción sincera, hermanos. ¿Sí? Fíjense nada más, eso es lo que pide el Señor a su pueblo. Eso es lo que pide el Señor a su pueblo, porque en Deuteronomio capítulo 10, verso 12, dice así, ahora pues, y en vez de decir Israel, pongamos nuestro nombre. Porque dice, ahora pues Israel, en este caso pudiera leerlo yo así, ahora pues Germán, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? A mí me está hablando. Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Hermanos, es una gran bendición cuando usted tiene ese deseo de servir al Señor. Hermanos, es una gran bendición, hermanos, cuando usted tiene el temor de Dios y es temoroso de Dios. Quiere decir fallarle al Señor. Si nosotros tenemos en mente eso, hermanos,
y lo ponemos por obra, va a haber buenos resultados. Dios le recalcó a Israel la necesidad del amor que nace en el corazón. Dios no quería que su pueblo sustituyera el amor sincero con esos sacrificios y rituales y demás cosas que hacían en el Antiguo Testamento, hermanos. Eso era lo más fácil que para ellos hacer esos sacrificios, y no había ningún cambio en sus vidas. Simplemente lo hacían como un ritual. ¿Por qué, hermanos? Porque se centraron más en los sacrificios que la obediencia a los mandamientos de Dios, según dice la palabra de Dios. Entonces, aquí estamos. Decide cambiar tus tiempos obedeciendo a Dios. Dice, hermanos, que Dios se agrada más de la obediencia. Qué bueno que da talentos, qué bueno que da inteligencia, qué bueno que da todas esas cosas. Pero dice la Biblia que Dios se agrada más de la obediencia a Él, a Dios. La Biblia dice, ¿verdad? Que los sacrificios, ¿verdad? ¿Cómo dice? Que Dios se complace más en los sacrificios o en la obediencia. En la obediencia. En la obediencia. Decide cambiar tus tiempos obedeciendo a Dios. Y anduvo en sus mandamientos, dice la Escritura, y no según las obras de Israel. Fíjense nada más. Y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Hermanos, en la actualidad Dios se complace más que andemos en los mandamientos de Dios a través del Espíritu Santo y no vivamos según la carne. Porque la carne nos lleva a fracaso tras fracaso. Podemos recordar aquí que un día, hermanos, Adán, frente al árbol del bien y del mal, hizo una decisión. Y todos, hermanos, hacemos decisiones en la vida, ya sea buenas, ya sean malas. Si hacemos decisiones buenas, claro que va a haber resultados buenos. Si hacemos decisiones malas, pues no esperemos cosas buenas. Dice que el que anda mal acaba. Entonces, frente al árbol, hermanos, del bien y del mal, Adán decidió desobedecer. Podemos decir que la culpa fue de él, que el otro, pero no le torció el brazo. Entonces, hoy nosotros seguimos enfrente de ese árbol. En la actualidad todos nosotros estamos frente a ese árbol y tenemos que tomar decisiones también, al igual que Adán. Pero la diferencia, hermanos, de allá de Adán la diferencia es que Cristo venció al tentador. Amén. Y hoy Cristo vive en nosotros y podemos vencer. Fíjense nada más. Gloria a Dios. Porque la Escritura dice, hermanos, dice que fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Amén. Sino que quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, según 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Eso es lo que dice. Los que dicen ser creyentes, miren nada más, no deben de justificar el pecado con excusas de que somos simples seres humanos y que es por eso que somos imperfectos. Es una verdad a medias, es cierto, somos imperfectos ante Dios, no todos, nunca vamos a ser perfectos, pero no usarla como una excusa de que no estamos esforzándonos a darle la espalda al pecado y agarrar personajes que fallaron y pues nosotros también nos puede perdonar el Señor. No. El Espíritu Santo claramente afirma que Dios nos concede, hermanos, a todos sus hijos nos concede la gracia suficiente para vencer cada tentación y así resistir al pecado. ¿Qué dice Santiago? Y hoy me tocó una palabra de una persona que pude comunicarme ahora que andaba por allá, que le hace mucho que no hablaba con él. Dice, pues aquí, hermano, en luchas y pruebas. A ver. Cuando tú estás diciendo luchas y pruebas,
me suena como que no anda muy bien tu relación ahí. Es verdad que todos tenemos luchas, pruebas, pero hay que saber cuando son pruebas y cuando no es nuestra carne que está jalándonos para uno. No, pues es que el diablo, muchos traen el diablo en la boca, hermanos. No, más que el diablo y esto. No, hombre, espérate tantito. Acuérdate lo que dijo Santiago. ¿Qué dijo Santiago? Someteos a Dios. Sometimiento a Dios es obedecer a Dios, dice, y el enemigo, el diablo, huirá de vosotros. Someter a Dios. Fíjense nada más. Amén. Y dice la escritura, hermano, sigue diciendo, y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. La expresión se animó su corazón en los caminos de Jehová nos habla de una decisión en lo profundo de su corazón. Y el destacarse, la última frase del versículo anterior dice, tuvo riquezas y gloria en abundancia, y con todo ello se animó en seguir los caminos de Dios. Prosperó tremendamente, ¿verdad? De muchas maneras, y eso lo animó más en seguir los caminos de Dios, que hoy en la actualidad, hermanos, la persona prospera tremendamente y abandona los caminos del Señor. En vez de hacer lo contrario. Me está yendo bien, Dios me ha dado trabajo, Dios me ha sostenido, Dios me ha dado casa, Dios me ha dado esto, entonces voy a seguir en los caminos de Dios. Eso no lo desanimó, hermanos. Este hombre, hermanos, cumplió lo que dice, buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y lo demás será añadido lo que tú necesitas. Entonces, la Biblia dice que el rey Josafat derribó la idolatría que había en los lugares altos. Idolatría es, hermanos, todo aquello que ponemos primero que Dios. Así es. Eso es idolatría. Entonces, este hombre derribó todos los altares. ¿Qué necesitamos nosotros derribar en nuestra vida? ¿Qué es lo que debemos de tumbar? Hay tantas cosas que pueden ser idolatría. ¿Sí? Lo que ponemos primeramente es que todas las cosas. Oh, pues hoy, ahora que no llovió, voy a lograr de lavar mi troca y mi carro, y calor, y no voy a ir a la iglesia. Esa es idolatría. Estás poniendo primero tu trocota, esa bonita. No, pues primeramente voy a arreglar el pasto ahí en mi casa y pues como ahora no llovió, lo voy a hacer. Idolatría. Ah, pero qué bueno y bonito es cuando primero voy a arreglar el pasto allá en la iglesia y a mi casa después, ahí cuando tenga chance. Fíjense nada más. Entonces, vamos a seguir aquí con la escritura. Aquí vamos a aprender algo bien de este personaje, ¿verdad? Vamos a ver, es muy importante para cambiar nuestros tiempos, deleitarnos, así es como se deleita de un pastel bien sabroso por su vasito de leche. Entonces necesitamos deleitarnos en la palabra de Dios, en la escritura, porque ahí está la base, hermanos, de que el Señor pues obre de una manera muy especial en nuestras vidas. Deleitarse, porque fíjese lo que hizo este hombre. Voy a leer el verso 9. Y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Fíjese nada más, cuando usted aprenda lo que dice la palabra de Dios, compártalo, enséñelo. Y hoy que fui a ver a mi hermano y les pido que oren por mi hermano porque está pasando por ese cáncer en el colon. Y le dieron un tratamiento, hermano, de 6 meses de quimioterapia. 2 veces por mes le van a estar dando y le conectan un aparatito que va a traer por 46 horas. 6 horas. Y yo le compartí la palabra de Dios, yo le compartí la importancia del arrepentimiento y recibir a Cristo. Porque él dice, mira hermano, yo no tengo la fe
en los doctores, yo tengo la fe en Dios. Digo, y qué bueno, pero todavía falta algo. Debemos de preguntarnos, cuando yo muera, ¿hacia dónde voy? Ahí cambia la perspectiva de esa fe, ahí cambia la perspectiva de la confianza en Dios. Es bueno, sí, pero falta algo. Falta algo. Yo siempre hablo de arrepentimiento y recibir a Cristo en nuestro corazón. Y escucho, pero yo oro que el Señor sea quien trate conmigo. A lo mejor algún día me va a estar escuchando mi hermano, yo no lo sé. No espero que lo vaya a tomar a mal porque se lo leí y leí. Le di la parte que leyera ahí en la Biblia. Entonces, ya para terminar, hermanos, porque es el largo del estudio. Para terminar, reflexión. ¿Qué es una reflexión, hermano? Pararnos por un momento y pensar. Cuando una persona comenzó bien, un hijo, con sus estudios, y luego de repente cambia su conducta y lo mira que anda mal, usted dice, hijo, reflexiona, vuelve a pensar, así como vas mal. Entonces la reflexión, hermanos, de esta escritura, que no la termino, pero ya voy a lo último, es que todos nosotros conocemos el principio bíblico. ¿Verdad que todos conocemos el principio bíblico? Buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo que usted necesite y yo va a venir automáticamente, dice, también tenemos que buscar, hermanos. Por ejemplo, si yo oro por un trabajo, pues me quedo ahí, no, yo voy a buscar y Dios va a añadir un trabajo. Si yo no tengo paz en mi corazón y me falta paz, Dios va a añadir esa paz en mi vida. Tenemos que creerlo así, de lo contrario no va a surgir nada. Entonces, de esta manera, Judá fue prosperado, ensanchó su territorio. La justicia fue característica en el gobierno de Josafat y su ejército fue numeroso. Más de 1 millón de hombres valientes y diestros en la guerra. El respaldo de Dios fue maravilloso. Ensanchó quiere decir engrandeció, amplió. Dios quiere prosperar nuestra vida, la quiere expandir. Dios quiere prosperar a nuestros hijos, al esposo, a la esposa. Pero necesitamos hacer cambios en nuestra vida como lo hizo este hombre en esa ciudad. Hizo muchos cambios. Comenzó luego. Entonces, este gobierno, hermanos, que vemos aquí de Josafat, fue para la gloria de Dios. El rey Josafat siempre procuró buscar su rostro, hacer su voluntad, vivir su palabra. En nuestras manos está cambiar el curso de nuestra vida, siguiendo la voluntad de Dios. Entonces nuestra casa será bendecida y nuestra familia, hermanos, será protegida. Ahí los dejo con ese pensamiento de Josafat. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guíe, hermanos, y que Dios quite todo lo que nos estorba para tener una relación íntima con nuestro Dios. Que a pesar de las tormentas y todo lo que esté pasando, usted ponga la mirada en el Señor. No se desvíe a derecha ni diestra, como dice la Biblia, sino ponga los ojos en Cristo. Que Dios le bendiga. Oremos. Una vez más, Padre, Señor Dios de los cielos, damos las gracias por este ejemplo, Padre Santo, de Josafat, Padre Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a través de tu Espíritu Santo, a derribar, Padre Dios, todo lo que nos estorba, para seguir, Padre Dios, con una relación íntima contigo, Señor. Bendice a tu iglesia en este momento, Padre Dios, y es en el glorioso nombre de Cristo Jesús, en que oro y pido. Amén. Y amén. Estamos despedidos.